Pusiéramos pito hoy a la política en Colombia, sonaría así. Mucho. Feas o El tipo más No se puede hacer nada. Traer razones o el que para eso. Unas resentidas, feas, locas. Usted es una víbora. ¿Qué suena hoy más sucio? ¿La política o la calle? Bienvenidos a la Plaza Elvira. Estas frases las dijeron muchos políticos recientemente. Se las vamos a leer a la gente en la calle sin decirles quién las pronunció. Usted es una víbora. ¡Qué amargura, Con estos hijos no se puede hacer nada. Las feministas radicales no quieren igualdad, quieren imponer su odio. ¿Usted cree que la pronunció un gamín o un político? Yo digo que es un hombre muy resentido, que no nos quiere. Solo dijo un gamín resentido con una persona. Un político. Un congresista. La dijo pues un gamín, ya que pues se ha de referir a alguien de poder. El gamín puede ser. Un congresista. Un congresista. ¿Y qué pensaría si le digo que la dijo un congresista de la República? Un padre de la patria. Me sorprendería, la verdad. ¿Y usted cree que ese tipo de lenguaje está bien que lo usen ellos? No, claro que no. Es porque son el ejemplo de la ciudad, se supone, de la gente. En un giro sorprendente, gobierno y oposición firmaron una carta con la mediación de la Iglesia Católica para bajarle al discurso del odio. ¿Será que cumplirán? No. Lo dudo. Pues espero que cumplan porque siento que es muy importante, en serio, desescalar el lenguaje que se está manejando desde todos los frentes de la política, desde todos los lados y desde todas las ideologías. La oposición ha hecho un buen trabajo, pero el gobierno no ha cumplido ninguna de las promesas que desde antes de campaña prometieron. Las palabras hacen daño y mal dichas o con doble intención, peor. Si le pusiéramos el insultódromo a las redes sociales, ¿qué pasaría? Explotaría. Y este discurso del odio no es solo colombiano, también en otros países, en Estados Unidos, Están trayendo drogas, crimen, son violadores. en España, La economía española va como un cohete y está al frente de la economía internacional. Hay que ser cretino y hay que ser capullo para decir eso a los españoles. en Argentina, ¡Zurdos, hijos de p***! ¡Tiemblen! La madre, forro. en otros tiempos en Colombia también hubo violencia partidista, sangrienta, pero en los debates se discutía por lo menos con algo más de altura. O cómo no recordar este debate entre Gaitán y Laureano Gómez, dos archirrivales políticos. Respecto del movimiento que encabeza el doctor Gaitán, hay que distinguir. El doctor Gaitán está inspirado por un alto fervor de justicia social. En eso lo acompaño totalmente. Pero a ese sentimiento que pudiera decirse vertebral de su actuación, se acompañan ya otras cosas con las que no estoy de acuerdo, especialmente con el procedimiento. La política ya no se debate, se grita entre HPs, víboras y cachos. El respeto quedó hecho trizas y los medios también tenemos algo de culpa. Y entre tanto odio, ¿quién escucha a quién? Juan Diego Elvira desde la Plaza Elvira, W sin carreta. Alfredo Saade fue nombrado por el presidente Gustavo Petro como nuevo jefe de gabinete, quien sería prácticamente como algo así el jefe de los ministros. ¿Cómo queda conformado el anillo de seguridad o más cercano del mandatario colombiano? Vamos a hablar de eso. Mi querido John, nuestro tablero a esta hora de la noche, aquí está. ¿Cómo va? ¿Hoy sí tiene micrófono? Hoy sí tengo micrófono. ¿Sí? Hoy sí tenemos el micrófono perfecto. Sí, eso veo. Óigame, aquí está, presidente Gustavo Petro, los hombres más cercanos. El círculo cercano de Gustavo Petro, las personas que a visión pública están más allegadas al presidente de la República. Son los que le hablan al oído, algo así podría decir uno. Y empieza uno a vislumbrar cómo están, pues, esos personajes y esas corrientes político-ideológicas tan hablándole a Gustavo Petro, al presidente. Él es Alfredo Saade, El pastor, reciente nombrado como fue jefe de precandidato gabinete. presidencial, fue o ha sido un promotor recalcitrante de la reelección presidencial, de la Asamblea Nacional Constituyente, y lo pone en un cargo de muchísima confianza, cercanía, Arriba, Juan. arriba, es como el jefe de los ministros. Pero
Vea usted, está el ministro del Interior, Armando Benedetti, no menos polémico. Polémico. ¿Verdad? Sí, señor. Ahí, no, hablándole también muy cerca al presidente Gustavo Petro. Angilesí Rodríguez, directora del DAPRE. Ella prácticamente es la administradora, la que está allí coordinando, administrando, gerenciando, le habla al oído al presidente Gustavo Petro. Y naturalmente de los nuevos que han entrado ahí, Luis Eduardo Montealegre, ministro de Justicia, recientemente nombrado. Recientemente nombrado, ex fiscal, ex magistrado de la Corte Constitucional. Así es. Y bueno, hoy hubo un gran debate con Mauricio Gaona, un prestigiosísimo abogado, constitucionalista y de mucho renombre internacional, aquí en la W Radio. Eso es lo que ha ocurrido, el ajedrez, el movimiento de las fichas en las últimas horas en el ajedrez político, por lo menos en la Casa de Nariño. Fue el debate jurídico del año. La consulta popular por decreto y la constituyente fueron los dos únicos y complejos temas a tratar entre el ministro Eduardo Montealegre y el abogado constitucionalista Mauricio Gaona. A las 7:40 de la mañana, hora colombiana, empezó el debate con mucha decencia y palabras de reconocimiento el uno con el otro. Respetuosamente con las credenciales y la investidura que tiene el ministro y naturalmente con su formación académica muy merecida. Para mí de verdad es muy importante tener un diálogo con Mauricio Gaona por sus credenciales inobjetables. Cada uno tuvo 30 minutos para dar su opinión. Resulta un exabrupto decir que el presidente de Colombia tiene un control constitucional difuso cuando el presidente de los Estados Unidos, en el lugar donde se lo inventaron, no lo tiene. Continuó el ministro Montealegre. La Constitución es norma jurídica y en segundo lugar que se introduce el sistema de control y básicamente un sistema basado en lo que nosotros hemos denominado excepción de inconstitucionalidad. Después se entró a discutir más a fondo y las diferencias se hicieron más visibles. Que algunas veces lo escucho hablar más como magistrado que como ministro, es decir, está confundiendo las tres posiciones. El ministro Montealegre se mantuvo firme y no dio su brazo a torcer. Hay una contradicción porque si llevamos hasta sus últimas consecuencias su postura que dice que la separación de los poderes, que el decreto del presidente es un atajo, un exabrupto que nunca lo había visto en ningún instituto del mundo porque ejerce un control, pues entonces tampoco podría existir control judicial por parte de los jueces o de los tribunales constitucionales. El profesor Gaona le recordó algo importante a nuestro ministro de Justicia. Permítame recordarle que el bloqueo institucional al que usted llama, la ciencia política y constitucional en el mundo le llaman oposición. Y permítame recordarle que la oposición es el precio que se paga por tener una democracia. El presidente de la República puede realizar y hacer excepción de inconstitucionalidad. Y terminaron con algo aún más relevante, la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente de la República ha planteado que si la consulta popular que él convocó legítimamente por decreto no procede, el presidente tiene como un plan B la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. El profesor Gaona terminó con un mensaje. Hay un momento en la historia de cada país donde el carácter de sus líderes se une al destino de esa nación. Ese momento ha llegado, señores magistrados. El debate no solo se transmitió por las emisoras W Radio y Caracol Radio y El País España, sino también por las plataformas digitales. Un debate a la altura, que desarmó el odio y que dio paso a la palabra. ¿Y qué palabras? ¿Y usted qué conclusiones saca de este debate digno de recordar?